Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos que nos sintonizan a través de este medio. Es un placer para el H Presbiterio Grijalbo Sumacinta poder hacerles llegar la palabra de Dios hasta sus hogares. Deseamos que este tiempo de transmisión pueda ser de bendición para cada una de sus familias y sin duda también para todas las iglesias de este honorable presbiterio Grijalba Usumacinta. Vamos a iniciar en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo con una lectura que la encontramos en el Salmo número 96, versículo 1 hasta el 7. Permítame leer esta lectura y posteriormente vamos a tener un tiempo de una oración de ofrecimiento. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Amén. Vamos a tener un momento de una oración de ofrecimiento. Soberano Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias por este día que nos permite reunirnos en el día del Señor, para glorificar y honrar tu bendito y santo nombre. Concédenos tu dirección de tu Santo Espíritu en este tiempo que vamos a tener de adoración, de alabanza a tu nombre. Permite que todo lo que hemos de hacer sin duda redunde para la gloria y la honra de tu nombre. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que han de tomar, Señor, parte en este orden de culto, y así también a cada uno de mis hermanos y amigos que están en sus respectivos hogares. Concédenos que la guía y la dirección de tu Santo Espíritu nos presida y de esta manera, Señor, podamos glorificar y honrar tu bendito y santo nombre. Te alabamos y te glorificamos porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre en Cristo Jesús. Amén. Cantamos con júbilo y alegría el himno número 6. A ti cantamos la gloria, Señor. A ti cantamos la gloria, Señor, por tu bondad y por tu grande amor. Eres tú digno de todo honor, fuente de vida, he aquí el clamor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro loor. Ser supremo, Dios sin igual, con humildad te alabamos, Señor. Al Salvador que murió en la cruz, a quien con sacrificio nos dio la luz, a quien con sangre preciosa de amor, a Jesucristo he aquí el clamor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro loor. Ser supremo, Dios sin igual, con humildad te alabamos, Señor. Cantan las aves tu gloria, Señor, brillan las flores expresando loor. Y los que en deuda están a tu amor, cantan con gratitud ahora, Señor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro loor. Ser supremo, Dios sin igual, con humildad te alabamos, Señor. Hoy en
invitarles, hermanos, a que puedan abrir sus Biblias. Vamos a buscar el Salmo número 46 y vamos a leer juntos del versículo 1 hasta el versículo número 11. Dice la palabra de nuestro Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros y el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Los invito a que nos unamos en esta oración de intercesión. Oremos. Soberano Dios y eterno Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, nos acercamos al trono de tu infinita gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro, para interceder por nuestros hermanos y hermanas que sufren y pasan por tribulaciones, aquellos hermanos y hermanas que están enfermos por diversas enfermedades. Muchos están en sus hogares, otros están hospitalizados y padecen tal vez por la pandemia que ha invadido este mundo, pero también por cáncer, también por diabetes, también por presión y por otros males de la vida. Por ello te rogamos en esta ocasión para que tu presencia se deje sentir en lo más profundo de sus corazones. Y tú, como el doctor por excelencia, envíe sanidad a sus cuerpos. Los restaure, Señor, en su salud, de tal manera que pronto puedan volver a sus actividades de cada día. Fortalece la fe de sus corazones, fortalece sus cuerpos y guárdales muy cerca de ti. Oramos también por aquellos hermanos y hermanas que no tienen empleo, que buscan, Señor, un trabajo, para que tú abras esa puerta de la oportunidad a fin de que puedan canalizar su fuerza, sus talentos, sus capacidades, pero también ganar el sustento de cada día, a fin de que puedan llevar alimento a sus hogares. Señor, provéeles de esa oportunidad y permite, Señor, que ninguno se quede sin empleo. Y así tu iglesia y cada familia de la iglesia sea bendecida, Señor, por ti. Queremos encomendarles a tu gracia para que los guardes muy cerca de ti. Pero también oramos, Señor, por nuestras autoridades civiles, el presidente de la República, los gobernadores de los estados, los presidentes municipales, los delegados municipales. Permite que tu Santo Espíritu les dé sabiduría y ponga en sus corazones el temor tuyo para que puedan gobernar con justicia, a fin de que vivamos quieta y reposadamente en este siglo malo. Señor, ayúdalos para que las diferentes actividades que tienen que realizar lo hagan también bajo el temor tuyo. Nuestro Padre, oramos también por nuestras autoridades eclesiásticas, desde los honorables consistorios, los honorables presbiterios, los respetables sínodos y la respetable Asamblea General, para que también tú guíes con tu Santo Espíritu a nuestros hermanos que presiden la iglesia, y de esa manera puedan guiarle, conducirla por todas aquellas cosas que traigan como fin el crecimiento de tu obra
aquí sobre la tierra. Tú les conoces muy bien, guárdalos muy cerca de ti, en compañía de sus respectivos familiares. Oramos también por los que sufren por la pérdida de un ser querido. Conoces cuántos hermanos, cuántas hermanas has llamado a tu presencia. Cuántas familias sufren por la separación. Por ello te pedimos para que el consuelo de tu Espíritu también llegue a sus corazones. Y traigas paz, esperanza, las grandes y preciosas promesas de tu palabra a sus vidas, a fin de que puedan, Señor, poco a poco ir superando esa tristeza, ese dolor, y el gozo de la salvación continúe en sus vidas. Nuestro Padre, oramos también por la vida de la iglesia, para que tú la guardes muy cerca de ti, para que tú la bendigas, para que tú la prosperes, para que tú la multipliques, para que tú la engrandezcas, Señor, y tu reino se siga ensanchando aquí sobre la tierra. Bendice a tus siervos, los ministros de la palabra y de los sacramentos, que seamos usados bajo la unción de tu Espíritu para poder edificar a tu pueblo a través de tu palabra. Que en estos días que vivimos, que no podemos ir a tu casa de oración, podamos aprovechar la oportunidad para compartir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y así, Señor, tú sigas uniendo cada día a tu iglesia los que han de ser salvos. Muchas gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ponemos todas estas cosas en tus manos y agradecemos esa respuesta oportuna y eficaz a todas, en el nombre precioso de Jesucristo, el dueño y Señor de la iglesia, a quien sea toda la gloria por los siglos y para siempre. Amén. Amados hermanos, damos gracias a nuestro Dios que en este día domingo tenemos la oportunidad como presbiterio de llevar y elevar a nuestro Dios este orden de culto, y sentimos gratitud a nuestro Dios por la vida y la participación de todo el campo presbiterial. Cada una de las iglesias, cada una de las congregaciones y misiones, damos la bienvenida en ese sentido, pero también les saludamos en el nombre de nuestro buen Dios y esperamos que todo cuanto usted pueda realizar en este día sea de gran bendición y edificación para su vida y la vida de su familia. Vamos a continuar, amados hermanos, y entonamos el himno 363. Consuelo
palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 hasta el 41. Dice la palabra del Señor, escuchen con atención. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Ahora escuchemos con atención la predicación en esta ocasión a cargo del presbítero Carlos Mario Pérez Pineda. El pastor Carlos Mario es un pastor nuevo dentro del presbiterio Grijalba Usumacinta. Es casado con la hermana Silvia Elizabeth García Santos. Ha procreado 2 hijos con nuestra hermana. Ellos son Giselle Yamilet y Carlos Josué. Actualmente está pastoreando la iglesia Estrella de Belén de la colonia Samarcanda, en Tierra Colorada. Por lo tanto, escuchemos atentos la palabra del Señor en el tema: la dificultad obra para bien. Muy buenos días, tengan todos, estimados hermanos en el Señor. Es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy, domingo 20 de septiembre, la poderosa palabra de Dios que puede consolar, que puede fortalecer y que puede ayudarnos a crecer para la salvación en Cristo Jesús. Les enviamos un caluroso saludo de parte de nuestro Presbiterio Grijalba Usumacinta, que hace posible a través de esta red social el poder llegar hasta sus hogares en este día. Como discípulos de Jesucristo, pasaremos por momentos que tal vez llenarán nuestro corazón de angustia, de miedo y de dolor. Y quizá algunos también se preguntarán: pero bueno, si este es un hijo de Dios, ¿por qué Dios permite que pase por una tribulación, por una situación difícil? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no lo salva? ¿Por qué Dios no lo libra de esa enfermedad o de esa dificultad por la que está atravesando? El día de hoy veremos a los discípulos de Jesús pasar por una fuerte dificultad, pero también estaremos analizando brevemente con qué razón o con qué propósito Dios permitió que sus discípulos pasaran por esta situación que llenó sus corazones de angustia y de dolor. Y por último estaremos analizando cómo espera Dios que nosotros reaccionemos ante los momentos de angustia y de dificultad. Les invito para que abran sus Biblias en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo número 4, del versículo 35 hasta el versículo número 41. Yo voy a darle lectura y ustedes siguen con su vista allí en su casa. San Marcos 4, del 35 al 41, dice de la siguiente manera: Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro,
¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? El mar de Galilea, o también conocido en otros textos como el lago de Galilea, era un mar que estaba ubicado geográficamente rodeado por algunas montañas, y el hecho que estuviera rodeado por montañas y de un lado también el mar Mediterráneo hacía que este mar de Galilea de un momento a otro cambiara la condición en la que se encontraba. Quizá había total tranquilidad, pero por los fuertes vientos que entraban en él, por la ubicación en la que se encontraba, inmediatamente se podía levantar una gran tempestad. Y esto era sabido para los discípulos, quienes en su mayoría eran pescadores. Por lo menos Pedro, su hermano Andrés, Juan, Jacobo, que eran pescadores, sabían perfectamente la situación del mar de Galilea. Pero es precisamente en ese lugar en donde estaba Jesús con sus discípulos. Jesús había pasado toda esa mañana enseñando a las multitudes a la orilla de la playa, y al atardecer, al entrar la noche, Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos del otro lado. Y fue en ese preciso momento cuando se levantó en el mar de Galilea una fuerte tempestad. Dice la Escritura que cuando llegó la noche pasaron al otro lado, y una vez que despidieron a la multitud y que ya estaban en la barca, se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca. Aquí llegamos a la primera verdad. Como discípulos de Jesucristo, Dios va a permitir, estimado hermano y hermana, que pasemos por situaciones, por momentos que llenarán nuestro corazón de temor, de angustia y de dolor. Jesucristo estaba con sus discípulos en ese preciso lugar, en ese momento. Pero aún así, aún sabiendo Jesús lo que habría de acontecer, le dijo a sus discípulos que subieran a la barca y fueran del otro lado del mar. Los discípulos, al ver el fuerte viento y al ver la tempestad que golpeaba con ímpetu la barca donde ellos iban, se llenaron de temor y se llenaron de miedo. Ellos eran pescadores expertos, aunque tenían 2 puntos a su favor, aunque ellos eran expertos en el mar, en la pesca, y aunque Jesús iba con ellos, su corazón, dice la Escritura, que se llenó de temor, de angustia y de dolor. Y eso llevó a que le despertaran y le dijeran: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Estimados hermanos, el miedo, el temor que había inundado los corazones a los discípulos los llevó a ellos a ir hasta Jesús. Y veamos el gran contraste que hay. Mientras que los discípulos estaban llenos de temor y llenos de miedo por la fuerte tempestad, Jesucristo estaba durmiendo plácidamente, estaba descansando con tranquilidad. Pero los discípulos estaban llenos de angustia y de temor. Y entonces ellos fueron a Jesús y le dijeron: Jesús, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esta pregunta, hermanos, era más que una pregunta. Era una pregunta que de alguna forma estaba llena de acusación hacia Jesús. Tal vez en nuestras palabras pudiéramos decir: Jesús, ¿acaso no te interesa que estamos a punto de morir? ¿Acaso no estás viendo que vamos a perecer en esta tempestad? Y esto nos deja ver
cómo personas de nuestro tiempo también se quejan contra Dios ante las dificultades que vienen a sus vidas. Tanto creyentes como no creyentes a veces cuestionan a Dios por lo que están pasando. Personas que quizá puedan decir como los discípulos: Señor, ¿acaso no tienes cuidado de nosotros? ¿Acaso no te das cuenta que estamos a punto de morir? Pero aún, estimados hermanos, en medio de ello, Jesús se levanta. Y aquí vemos el segundo punto. Como discípulos de Jesús, Dios permitirá que pasemos por momentos de angustia y de dolor, para que nosotros podamos ver su poder obrando favorablemente en nuestras vidas. Mire lo que dice el versículo número 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesucristo no dijo inmediatamente palabra alguna hacia sus discípulos, sino que se reservó todo para hablarle a la tempestad, para hablarle al mar y al viento, que en ese momento estaban llenando el corazón de los discípulos de miedo y de angustia. Y Jesucristo, dirigiéndose hacia su creación, hacia el mar, hacia el viento, le dijo: calla, enmudece. Y aquí hay algo sorprendente, estimados hermanos. La creación obedeciendo a la voz de su creador. El mar, el viento, cosa creada por Dios, obedecieron a la voz de aquel que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Obedecieron a aquel Dios soberano. Y dice la Escritura que se hizo grande bonanza. Estimados hermanos, los discípulos acudieron a Jesús en ese momento. Tal vez lo que motivó sus corazones a ir a Jesús no era el adecuado, porque ellos no iban con confianza, no iban con fe, ellos iban con miedo, y de alguna forma no sabían ellos lo que Jesús podía hacer. Tal vez ni se esperaban esto que Jesús hizo, hablarle al viento y al mar. Pero hermanos, en este segundo punto vemos el poder de Dios obrando favorablemente hacia sus discípulos. Estimados hermanos, en medio de nuestras angustias, en medio de la dificultad, en medio de esta pandemia, en medio del desempleo, en medio del dolor que usted pudiera estar pasando, acérquese a Jesús. Acérquese a aquel que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Acérquese en oración, doble sus rodillas a aquel que puede obrar con su poder y transformar la tempestad en calma, en bonanza. En tercer lugar, como discípulos de Jesús, Dios espera que en medio de las dificultades presentes nosotros confiemos plenamente en Él. Y cuando no confiamos plenamente en Él, Dios nos exhorta con su palabra. Y dice los versículos 40 y 41, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estimados hermanos, una vez que la tempestad había pasado, una vez que el viento había cesado, ahora Jesús sí mira a sus discípulos y los exhorta duramente y les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús exhorta a sus discípulos, hermanos, porque Él esperaba que sus discípulos, en medio de esta dificultad presente, su fe prevaleciera ante la tempestad. Pero lamentablemente su fe fue traspasada por la tempestad. ¿Cómo está tu fe en estos días, estimado hermano? ¿En quién estás creyendo?
¿En dónde estás poniendo tu mirada? ¿Qué cosa o qué palabra, qué noticias son las que están llenando tu corazón, ya sea de confianza o de miedo? ¿En quién estás confiando? Los discípulos, hermanos, tuvieron temor, tuvieron miedo, y por eso Jesús les dijo: ¿cómo no tenéis fe? Estimado hermano, en medio de las angustias que nuestra familia, que la iglesia pudiera pasar, Dios espera que tengamos plena fe en Él, que nuestra fe sea firmemente en Él. Y hay algo importante aquí. Los discípulos, al ver la tempestad, tenían temor, pero una vez que Jesús calmó la tempestad y que el viento cesó, dice la Escritura que entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí hay algo importante que señalar. Los discípulos vieron en el poder de Jesús algo que los llenó de temor más que la fuerte tempestad. El poder de Cristo, el poder de Dios hizo que sus corazones tuvieran aún más temor del que tenían cuando la tempestad estaba todavía presente. Hermanos, tenemos un Dios soberano. Tenemos un Dios que permite que pasemos por diversas dificultades. Un Dios que permite que nuestro corazón a veces tema, para que nosotros también reconozcamos que solamente Él es el único Dios vivo y verdadero que tiene toda la potestad para obrar favorablemente en nuestras vidas. Y un Dios que espera que usted y yo creamos y confiemos en Él, aún en medio del dolor, aún en medio de la angustia. El poder de Dios es más grande que el poder de la tempestad. El poder de Dios es más grande que el poder de la enfermedad, que el poder de cualquier virus que pudiera venir sobre nuestras vidas. Y por eso Cristo dice: ¿por qué estás así amedrentado? ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué dudas? Dios en esta mañana, hermanos, nos invita a cada uno de nosotros que pertenecemos a su iglesia a confiar plenamente en Él. Recuerda, estimado hermano, Dios obrará en tu vida favorablemente. ¿Cuándo? Quizás tú dirás: pero ¿cuándo obrará Dios? Cuando tú confíes en Él. Cuando tú reconozcas que no eres autosuficiente y autosustentable. Cuando tú reconozcas que tus fuerzas y que lo que tú hagas no puede librarte de la muerte. Cuando tú reconozcas que el único que puede salvar, dar vida eterna es Él, entonces Él obrará en tu vida. Entonces Él vendrá, te confortará con su palabra y te sacará de esa dificultad por la que pudieras estar pasando. Estimado hermano, Dios espera que tengamos fe en Él. El libro de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La Escritura también dice: y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Dios espera que nosotros creamos en Él, creamos a su palabra y creamos en lo que ya nuestra mente sabe. Nuestra mente sabe que Dios es un Dios soberano, pero muchas veces nuestro corazón a veces es incrédulo a esa gran verdad. Estimado hermano, confía en Dios y en medio de la situación que pudieras estar pasando, acércate a Él. Así como los discípulos se acercaron a Jesús, Jesús obró poderosamente y Jesús también los confortó para que ellos tuvieran fe. Que Dios te bendiga, estimado hermano, y siga obrando en tu vida y sigue fortaleciéndote en la palabra, en la oración, en esa comunión constante con nuestro Dios. Que el Señor te bendiga. Amén. Es Jesucristo mi amigo mejor, tierno y amante.
habrá. Toda mi vida descanso en su amor, tan solo en él seguro estaré. Oh dulce amigo, cerca de ti, mi senda quiero firme seguir, sentir yo quiero que mora en mí tu santa gracia para vivir. Él en mis pruebas desciende hasta mí y hace en mi pecho la dicha nacer. Nunca por el olvidado me vi, nunca faltó su amor en mi ser. Oh dulce amigo, cerca de ti, mi senda quiero firme seguir, sentir yo quiero que mora en mí tu santa gracia para vivir. Él en mis dudas me inunda de luz, hallo el sendero que debo seguir. Todo en mi vida lo debo a Jesús, solo por él yo puedo vivir. Oh dulce amigo, cerca de ti, mi senda quiero firme seguir, sentir yo quiero que mora en mí tu santa gracia para vivir. Él me conduce cual tierno pastor, lleva mi vida por sendas de paz. Él me rescata de todo temor, dándome el gozo de ver su faz. Oh dulce amigo, cerca de ti, mi senda quiero firme seguir, sentir yo quiero que mora en mí tu santa gracia para vivir. Les invito para que oremos. Padre eterno, te damos gracias porque en esta mañana has permitido a tu iglesia poder rendirte este tiempo de adoración, de alabanza, tiempo en el cual, Señor, hemos entonado cantos a tu nombre y hemos escuchado, Señor, de igual manera el mensaje de tu palabra. Te pedimos que de esta forma te hemos alabado y glorificado y que tu nombre, Señor, haya sido exaltado. Pero de igual manera te pedimos que cada una de nuestras vidas sean edificadas a través de tu palabra. Bendice a todas las iglesias que conforman este H Presbiterio Grijalbo Sumacinta, a cada una de sus sociedades, a los ancianos, a los diáconos, y de esta forma, Señor, tu pueblo en un solo espíritu continúe, Señor, alabándote aún en medio de la distancia. Y ahora, mis amados hermanos, el amor de nuestro Padre Celestial, la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, la guía y consolación del Espíritu Santo, sea con cada uno de vosotros, con vuestros familiares ausentes y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. De esta manera, amados hermanos, queremos también hacerle la invitación para que los jueves a las 7 de la noche nos puedan sintonizar a través de la página del H Presbiterio Grijalbo Sumacinta en el Facebook, y de esta manera vuestras vidas sigan siendo edificadas a través de la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga y nos vemos pronto. Amén. Guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza.
fortaleza